Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos con un texto bíblico que, da que hablar. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 34. La fuente que tenemos analiza su contexto histórico, claro, y también la controversia que sigue viva. Vamos a ver qué hay detrás. El versículo dice así: en aquella ocasión tomamos todas sus ciudades y consagramos al exterminio a hombres, mujeres y niños. No dejamos ningún superviviente. Son palabras muy duras. Vamos a indagar un poco en qué significan y por qué esto, que pasó hace tanto, pues sigue importando. Exacto. Es de esos versículos que piden una mirada, atenta. Y está situado en un momento, digamos, crucial de la narrativa de Israel. Hablamos de la conquista de la tierra prometida. Un momento fundacional, pero también lleno de episodios violentos según se narra. Sí, el pasaje en concreto cuenta la victoria sobre el rey Sehón de Hesbón, ¿verdad? En plena travesía del desierto con Moisés al frente. Pero claro, lo que realmente impacta, lo que choca, es eso del exterminio, la aniquilación total. Eso es. Se conoce como Herem. La fuente lo explica como una práctica de guerra santa. Implicaba la destrucción completa del enemigo, de sus posesiones, todo consagrado a Dios. Se interpretaba como un juicio divino, ¿sabes? Contra la idolatría, contra el pecado de esos pueblos. La idea, según el texto, era clara: evitar cualquier contaminación religiosa para Israel. Entiendo. O sea que aunque hubiera otras culturas en esa época que también hicieran barbaridades en la guerra, lo distintivo aquí, y lo complicado, es que el texto bíblico dice que fue una orden directa de Dios. Ahí está el nudo teológico y moral, ¿no? Precisamente. Esa atribución directa a Dios le añade una capa de complejidad tremenda. Porque, la arqueología y la historia comparada nos dicen que sí, que la violencia extrema era común en las guerras de entonces en el Cercano Oriente. Pero presentarlo como voluntad divina explícita, eso genera una tensión muy particular. Y ahí es donde inevitablemente chocamos con nuestra sensibilidad de hoy. La fuente seguro que lo aborda. ¿Cómo podemos encajar un mandato divino que, según leemos, implica matar civiles, niños incluso? Va en contra de nuestros principios éticos, sobre todo si hablamos de violencia religiosa. Es la tensión central, sí. La fuente, de hecho, presenta varias posturas teológicas al respecto. Hay quienes argumentan que hay que leerlo como un producto literario e ideológico de su momento, que refleja las necesidades y la mentalidad de una sociedad tribal que luchaba por sobrevivir y mantener su identidad en un ambiente hostil. No sería, digamos, una orden literal para aplicar siempre. Como una forma de hablar de la época, quizá para expresar lo radical que debía ser su compromiso con Dios frente a los otros pueblos. Algo así. Podría ser una interpretación, mientras que otros enfoques, más literalistas, pues insisten en la soberanía de Dios, en su justicia. Entienden el Herem como un juicio absoluto, quizás incomprensible para nosotros, pero justo contra un pecado muy arraigado en esas culturas cananeas. Implicaría una obediencia radical a Dios, aunque sus mandatos nos parezcan, moralmente problemáticos hoy. Ya. Y esa tensión moral nos lleva a cómo se ve esto desde la academia actual. La fuente dice que la visión crítica moderna le da una vuelta interesante. Sí, bastante. Los estudios histórico-críticos, según la fuente que manejamos, tienden a ver estos relatos más como elaboraciones teológicas posteriores, no tanto como crónicas de hechos tal cual pasaron. Se sugiere que textos como este pudieron escribirse o al menos reeditarse siglos después, quizá durante el exilio en Babilonia o después incluso. ¿Y con qué objetivo se haría eso? Pues probablemente como una forma de reforzar la identidad de Israel, su identidad nacional y religiosa en un momento de crisis profunda. Sería una narrativa con mucha carga simbólica, ideológica, para subrayar la necesidad de ser fieles a Yahvé, de separarse de lo pagano, y claro, para legitimar la posesión de la tierra. Esto cambia el foco, ¿ves? Ya no es tanto Dios ordenó esto realmente, sino más bien ¿por qué se escribió esto así? ¿Y para quién? Es fascinante cómo cambia la lectura con esa perspectiva. Y claro, como decíamos, este versículo no es solo historia antigua, sigue muy vivo. La fuente menciona su relevancia hoy. Efectivamente, es un texto que resurge en debates actuales sobre religión y violencia, sobre fundamentalismo,
sobre cómo leemos hoy los textos sagrados. Mientras unos intentan contextualizarlo, interpretarlo como una alegoría, o decir que fue para una situación muy concreta y ya superada, otros lo usan como argumento para criticar la moralidad de ciertas religiones o para decir que algunos relatos antiguos son incompatibles con la ética universal moderna. Entonces, lo importante, según se desprende del análisis de la fuente, no es tanto tener una única respuesta cerrada y fácil, sino más bien acercarse a estos textos tan complejos con honestidad intelectual, ¿no? Exacto, reconociendo que son documentos históricos religiosos de otra época, con otra visión del mundo, pero sin evitar las preguntas profundas y a menudo incómodas que nos plantean, sobre Dios, la violencia, la moral. Ignorarlos o, digamos, suavizarlos demasiado tampoco parece la mejor opción. En definitiva, Deuteronomio 2.34 nos pone cara a cara con la aspereza y la complejidad de muchos textos fundacionales. Nos obliga a mirar su contexto histórico, sí, pero también las preguntas éticas que siguen resonando hoy. Nos fuerza a pensar en cómo nos relacionamos nosotros con estas narrativas ancestrales que han dado forma a culturas enteras. Y bueno, dejamos una reflexión final para quienes nos escuchan. ¿De qué manera el enfrentarse a estos aspectos más oscuros o difíciles de los textos fundacionales puede moldear o desafiar la comprensión de la fe, la historia o incluso la propia ética en el presente? Gracias por escucharnos. Esto fue otro capítulo más de Versículo Podcast. Hasta la próxima.